En el refrentado se consiguen superficies planas perpendiculares al eje del cabezal. La pieza tiene movimiento de rotación y la cuchilla movimiento de traslación en dirección radial. La operación de refrentado se efectúa, por lo tanto, con el carro transversal. Las superficies planas que se realizan pueden ser exteriores e interiores, siendo diferentes las herramientas que se utilizan en cada caso. Taladrar en el torno paralelo supone realizar agujeros cilíndricos o agrandar los que están hechos mediante la herramienta correspondiente. Para taladrar se aplica un movimiento de rotación a la pieza y un movimiento de traslación a la herramienta. La operación de taladrado solamente se puede realizar en la superficie frontal de la pieza y de forma concéntrica con el eje de rotación. Mediante el cilindrado se obtienen superficies de forma cilíndrica. Para ello se dota a la pieza de movimiento de rotación y a la herramienta de cilindrar de movimiento de traslación, con una dirección paralela al eje de giro. El movimiento de avance de la herramienta de cilindrado es proporcionado bien manualmente o bien de forma automática. Antes de mecanizar la superficie cónica, realizaremos un cilindrado para limpiar la capa externa y poder así tomar referencias en X de forma fiable antes de mecanizar el cono. A continuación, con la máquina parada, la preparamos para generar la superficie cónica. Antes de tomar referencias, debemos asegurarnos de que el carro orientable tiene la capacidad de desplazar la torreta un recorrido superior a la generatriz del cono a mecanizar. Con la velocidad de corte adecuada, ponemos la máquina en marcha y tomamos referencias en X y referencias en Z. Después inmovilizamos el carro longitudinal, el que proporciona el desplazamiento en Z, y con el carro transversal introducimos las pasadas radialmente. El movimiento de avance y por tanto el mecanizado, que a la fuerza será manual, lo realizaremos con el volante del chariot. Una vez acabada la primera pasada, retiramos radialmente la herramienta con el carro transversal y volvemos a colocar el chariot en su posición inicial. Después volvemos a desplazar radialmente la herramienta para dejarla lista para una nueva pasada, y otra vez con el chariot realizamos una segunda pasada de desbaste. Una vez terminado el tronco de cono, retiramos la herramienta y eliminamos las rebabas que se han ido formando en la pieza. Colocamos la herramienta de achaflanar y repetimos las operaciones de achaflanado. Por último, soltamos la pieza para su verificación final fuera de la máquina. El ranurado es una operación que consiste en mecanizar ranuras cilíndricas sin llegar a cortar la pieza, mientras que en el tronzado la ranura es tan profunda que acaba por cortar la pieza. En ambos casos, la pieza está dotada de un movimiento de rotación y la herramienta de ranurar o la herramienta de tronzar llevan el movimiento de traslación en dirección radial mediante el carro transversal. La operación consiste en el mecanizado de roscas con el perfil adecuado. El roscado con cuchilla es el procedimiento más empleado. Antes de empezar la rosca, hay que preparar la pieza con chaflanes tanto al principio como al final para facilitar la entrada y salida de rosca. También hay que preparar la máquina para que el giro de la pieza esté sincronizado con el desplazamiento del carro principal, de tal forma que por cada vuelta de la pieza, la herramienta se desplace una distancia igual al paso. Se dota a la pieza de movimiento de rotación y a la herramienta de roscar de un movimiento de traslación a lo largo del eje Z. La operación de moleteado
consiste en generar superficies ásperas o rugosas para facilitar la posterior manipulación de la pieza, evitando que resbale de la mano, es decir, facilitando su manejo. El moleteado se hace sobre superficies cilíndricas y es posible gracias a la simultaneidad del movimiento de giro de la pieza con el desplazamiento radial y axial de la herramienta. La moleta se pondrá en contacto con la superficie de la pieza, que girará a una velocidad adecuada. Seguidamente se presionará convenientemente con la herramienta la superficie de la pieza, de forma que se generen las marcas deseadas. A continuación se realizará un movimiento longitudinal lento, de manera que se vaya progresivamente cubriendo toda la superficie a moletear. La primera, dejarse la llave del cabezal puesta. Es bastante común y cómodo dejársela puesta en lugar de coger y dejarla, por ejemplo, aquí arriba. Podemos olvidarlo, volver, darle, que esto gire y en el mejor de los casos se quedará aquí bloqueada y se nos descentrará el torno y en el peor de los casos puede saltar y darnos en la cara. La segunda, no hay que ir muy lejos, está aquí. Dejarse herramientas por comodidad montadas cuando no las vamos a utilizar en un tiempo temprano. Si yo dejo aquí esta herramienta de tronzar, imaginaros que voy a meter la mano hacia allá. Lo primero que haces es ir al botón de parada de emergencia, que lo tengo aquí, tampoco es el mejor sitio, y voy con la mano y me rebano el brazo con esta herramienta. El tercero, pues lo tengo justo aquí, fijaros esta correa abierta. Si se me ocurre, bueno, lo menos que me puede pasar es meter la ropa y lo que podría pasar muy probablemente es meter el dedo. Si meto aquí el dedo y esto está funcionando, pues imaginaros. Cuarto punto, dejarse la broca en el portabrocas. Igual que esta herramienta que dejamos pues por pereza, podemos dejar la broca aquí y de una igual manera. Aquí siempre los accidentes vienen porque fuerzas algo. Si yo saco de aquí una pieza porque se pone un poco dura o de aquí una herramienta, un movimiento brusco, me daría en la mano, por ejemplo, y me la puedo clavar. No cuesta nada quitarla. Y el cuarto punto que me da bastante grima en mi torno, fijaros, esta pieza que es para sujetar el botón de parada de emergencia y el límite de carrera, no dejéis puntos en los que se pueda crear una cizalladura. Este es el carro principal, lo mueve un motor muy potente. Si yo giro esto y hago avanzar el carro, veis que la distancia se acorta y se acorta hasta el punto en que se queda a cero. Así que si yo estuviera, por ejemplo, aquí, me apoyo y dejo aquí el dedo, cuando este carro venga